Muy buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien, gozosos de adorar a nuestro Dios, todos juntos, aquí en la congregación. Y bueno, como ya lo mencionaron, hoy es Día del Padre, hoy se celebra el Día del Padre, ¿verdad? Y bueno, en una ocasión alguien mencionó una definición de lo que es el Día del Padre dada por un niño, y dice así: es lo mismo que el Día de la Madre, solo que aquí no se gasta tanto. Pero alguien más dijo, un padre es alguien que lleva fotos en donde llevaba su dinero. Y bueno, les mandamos una felicitación afectuosa a todos los padres de nuestra congregación que se encuentran aquí en esta tarde. Sin embargo, hoy no voy a hablar del Padre, sino vamos a hablar de la importancia de la iglesia. Así que les invito a que abran su Biblia ahí en 1 Timoteo 3:15. Vamos a leer solamente un versículo. Dice así, el versículo 14 dice, esto te escribo. Y versículo 15 dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Acompáñenme a orar para poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Padre bendito, te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos gracias por el privilegio, la oportunidad y la gracia que tú nos das de compartir tu palabra. Bendice tu palabra, Señor, que se predica en esta tarde y que podamos ser edificados a través de ella, para honra y gloria tuya. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, Pablo escribe a su amado Timoteo, y en este versículo, después de tocar la cuestión del liderazgo, se refiere a la iglesia con 4 términos que describen la centralidad de la iglesia. Y en estos días, pues hay muchos que profesan ser cristianos, piensan solamente en su relación personal con Jesucristo y prefieren quedarse en casa, ¿verdad? Y ver el servicio dominical de la iglesia a través de la red del internet, y en consecuencia pues vagan libremente sin ninguna consideración de su relación con la iglesia. Sin embargo, en la salvación Dios nos ha unido no solo con Cristo, la cabeza, sino también con su cuerpo, la iglesia local. Y entonces debemos de preguntar, ¿es posible tener una vida espiritual vibrante y nutrir satisfactoriamente nuestra relación con Dios independientemente de no ser parte de una iglesia local? ¿O es simplemente la sabiduría convencional la que nos dice que debemos formar parte de una iglesia local? ¿Es posible acercarse a Dios y alejarse de la iglesia? ¿O existen muchas otras alternativas a la iglesia en lo que respecta a nuestro crecimiento espiritual? Y aquellos que abandonan toda relación con la iglesia local, ¿están verdaderamente libres de culpa? Las respuestas a todas esas preguntas, según la Escritura, es un rotundo no. Lejos de ser solo una de entre tantas opciones para el cristiano, la iglesia es el medio principal por el cual Dios lleva a cabo su plan en el mundo. La iglesia es el instrumento ordenado por Dios para llamar a los perdidos a sí mismo en el contexto en el que Él santifica a aquellos que son nacidos en su familia. Por lo tanto, Dios espera e incluso demanda un compromiso con la iglesia de todo aquel que afirma conocerle. Incluso si hiciéramos una lectura superficial del Nuevo Testamento, veríamos
que deja muy clara la centralidad de la iglesia en el registro bíblico. Por ejemplo, Jesucristo proclama que Él edificaría su iglesia, ahí en Mateo 16, y le otorgaría la autoridad desde el cielo para actuar, Mateo 18. Y en última instancia reveló que su plan era llenar el mundo con cuerpos locales de creyentes, ahí en Mateo 28, 18 al 20, donde dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Además, la mayor parte de las epístolas están escritas a iglesias locales y 3 de las otras escritas a individuos, 1 y 2 de Timoteo y Tito. Finalmente, las maravillas del Apocalipsis estaban dirigidas expresamente a 7 iglesias locales en Asia Menor y fueron enviadas a ellas por el apóstol siguiendo el mandato de Cristo resucitado, ahí en Apocalipsis 1, del 4 al 11. Y escuchen además algunas afirmaciones de 3 de los nombres de los más reconocidos en la historia de nuestra fe. Agustín dijo, nadie puede tener a Dios como su Padre si no tiene a la iglesia como su madre. Martín Lutero describió, aparte de la iglesia, la salvación es imposible. En la institución de la religión cristiana de Juan Calvino, que es la obra ampliamente leída y atesorada desde la época apostólica, contiene unas afirmaciones tan vehementes acerca de la iglesia local como las siguientes. Escuchen, y cito, mi intención es tratar aquí de la iglesia visible, y por eso aprendamos ya de solo su título de madre, qué provechoso y necesario nos es conocerla, ya que no hay otro camino para llegar a la vida, sino que seamos concebidos en el seno de esta madre que nos dé a luz, que nos alimente con sus pechos y que nos ampare y defienda hasta que despojados de esta carne mortal seamos semejantes a los ángeles. Porque nuestra debilidad no sufre que seamos despedidos de la escuela hasta que hayamos pasado toda nuestra vida como discípulos. Anotemos también que fuera del gremio de la iglesia no hay remisión de pecados ni salvación. Con estas palabras se restringe el favor paternal de Dios y el testimonio de la vida espiritual a las ovejas del aprisco de Dios, para que advirtamos que el apartarse de la iglesia de Dios es pernicioso o bien perjudicial y mortal. Y sigue diciendo, porque tanto aprecia el Señor la comunión de su iglesia, que tiene como traidor y apóstata de su religión cristiana a todo aquel que de manera contumaz se aparta de cualquier compañía cristiana en que se hallare el ministerio verdadero de su palabra y de sus sacramentos. Fin de la cita. Entonces vemos que Agustín, Lutero y Calvino simplemente representan a los miles de líderes cristianos que a lo largo de los siglos han creído que la iglesia era absolutamente indispensable para nuestro crecimiento cristiano. Sin embargo, en nuestros días, pues se ha suscitado un cambio tremendo en la manera que la gente ve la iglesia local, especialmente cuando hay quienes dicen que podemos crecer de la misma manera sin ella, sin participar, sin involucrarse en la iglesia local. Pero ¿qué dice la palabra de Dios con respecto a la iglesia de Dios? Nuestra autoridad no es ni la corriente del pensamiento actual, ni el dogma de teólogos falibles. Por el contrario,
Nosotros debemos estudiar lo que Dios piensa acerca de esta institución que Él ha diseñado por el libro que nos ha escrito. Para ello, vemos que ningún otro versículo proclama la importancia de la iglesia local de una manera más poderosa que primera de Timoteo 3:15. Este versículo nos servirá como fundamento para nuestro estudio en esta tarde. Ahí Pablo le dice, como ya leímos, le dice a Timoteo: esto te escribo para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así de que en este pasaje el apóstol Pablo se refiere a la iglesia local con 4 términos descriptivos, los cuales nos ayudan a entender el propósito y la importancia que Dios le da. Estos términos siguen siendo designaciones apropiadas para la iglesia, y entenderlos nos ayudará a compartir el amor y el respeto de Pablo por esta santa institución. Veamos, el primer término se refiere a la iglesia local como la casa de Dios. La casa de Dios. La palabra casa viene del griego oikos, que puede significar un edificio para habitar o una familia integral. En la Escritura se aplican ambos significados a la iglesia y ambos proveen un testimonio profundo de su origen divino y su significado. En primer lugar, deducimos de esto que la iglesia es la morada de Dios. La iglesia es la morada de Dios. Si Pablo usó la palabra en el sentido de una vivienda, es decir, un edificio para habitar, entonces esto da testimonio del hecho de que Dios mismo vive en su iglesia y entre su iglesia. La iglesia misma es la casa de Dios. Hay que entender que no estamos aquí hablando del edificio donde se ubica físicamente la iglesia. Pues las mismas palabras de casa de Dios pueden traernos a la memoria imágenes de viejos edificios, de algunas iglesias muy antiguas que hay aquí en México y en otros lugares. Pero en nuestro contexto actual, en que muchas congregaciones se reúnen, por ejemplo, en salones de fiestas, nosotros lo hacíamos, nos reuníamos en salones de fiestas, andábamos de salón en salón rentando un local para reunirnos. Pero hay quienes dicen incluso que es pecaminoso reunirse en esos lugares donde la noche anterior del sábado hubo algún evento donde corrió el alcohol y el cigarrillo. Pero nos damos cuenta de que el término casa de Dios a veces se usa erróneamente cuando se refiere al edificio, excepto en un sentido metafórico. Asimismo, están equivocados aquellos que dicen que es pecaminoso reunirse en un salón de fiestas. De tal manera que el término casa de Dios es una alusión al tabernáculo. Es una alusión al tabernáculo y el templo del Antiguo Testamento, los cuales son llamados de esa manera con frecuencia en la Escritura. Por ejemplo, vemos allí en Juan 2:16 que dice: y dijo a los que vendían palomas, se refiere a nuestro Señor Jesucristo, cuando llegó allí al templo, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis la casa de mi Padre casa de mercado. En Hechos 7, 47 y 48 dice: mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano. Por lo tanto, el término casa de Dios se refiere al hecho de que a todo lo largo de la historia Dios ha decidido trabajar con grupos de personas y manifestar su presencia de una manera especial cuando ellos se congregan. En 1 Corintios 3, 16 y 17, aquí Pablo dice a toda aquella iglesia, no a individuos, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Aquí hablando corporativamente Pablo. Y dice el versículo 17, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es.
También le dice al mismo grupo, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. 2 Corintios 6:16. Y también en Efesios 2:19 al 22 dice que nosotros somos miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La aplicación de estos versículos a nuestro estudio debería ser obvio. Si queremos estar donde Dios está, necesitamos estar en su iglesia, porque allí es donde Él mora. Y la manera en que nosotros nos relacionamos con Él depende en buena parte en la manera en que nos relacionamos con su iglesia, pues es la casa que Él ha construido con sus propias manos. Allí en 1 Pedro 2:5, el apóstol Pedro dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces vemos que la iglesia es la morada de Dios, pero también es la iglesia es la familia de Dios. Es la familia de Dios. El significado más probable de la palabra casa en 1 Timoteo 3:15 es de una familia, porque Pablo lo usó de esa manera en los versículos 4, 5 y 12 del mismo capítulo. La idea de ser una parte de la familia de Dios no es nueva para la mayoría de los cristianos. Nosotros hablamos a menudo de ser nacidos de nuevo en ella y nos referimos a Dios como nuestro Padre Celestial. Y le hablamos por adoptarnos como hijos y por hacernos sus herederos. Por eso le alabamos. También en Romanos 8:15 y 17 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y también a veces cantamos, estoy tan contento porque soy parte de la familia de Dios. Rara vez, si es que lo hacemos alguna vez, pensamos en esa familia de Dios como la iglesia local. Pero eso es exactamente lo que la frase significa aquí en este versículo. Sin duda Pablo usó esta frase con el propósito de convencer a Timoteo de la importancia de una conducta correcta en la iglesia. Si se les demanda a los ancianos y diáconos que tengan sus casas en orden, ahí en los versículos 4, 5 y 12, ¿cuánto más necesita estar en orden la propia casa de Dios? No solo necesitamos estar en su iglesia si queremos estar donde Dios está, sino que también necesitamos estar en su familia si queremos considerarle a Él nuestro Padre. Con las palabras de Pablo en mente, ¿cómo podría la gente llamar a Dios su Padre mientras rehúsan ser parte de su familia? Sin embargo, esa clara contradicción describe esencialmente la posición de aquellos que dicen que tienen fe y salvación aparte de la iglesia. Así es que una segunda descripción que Pablo da a la iglesia local es la iglesia del Dios viviente. La iglesia del Dios viviente. Ya vimos primeramente la casa de Dios, ahora también es la casa del Dios viviente. El énfasis en esta segunda descripción de la iglesia recae en las palabras del Dios viviente. La iglesia procede de Dios y procede de Dios. Este creador y dueño de la iglesia
es el Dios, el único Dios verdadero. Y en contraste con los templos de los ídolos paganos muertos, Pablo dice que esta iglesia es del Dios viviente. Así que en todo momento Él está involucrado personal y activamente en la operación y las actividades de su iglesia. A lo largo de todo el Nuevo Testamento, Dios nos deja bien claro que la iglesia es su creación y posesión más querida. De hecho, cada miembro de la Santísima Trinidad es descrito repetidamente como atesorándolo por encima de todas las demás instituciones terrenales. De tal manera que vemos a la Trinidad actuando de la siguiente manera. Veamos, por ejemplo, Dios el Padre ha revelado su amor por la iglesia por medio de su elección soberana de ella antes de la fundación del mundo. Y por las promesas que Él dio a Abraham y a los patriarcas, muchas de las cuales han sido cumplidas, al menos parcialmente, en la iglesia del Nuevo Testamento. El Padre pagó el precio final por la iglesia, enviando a su Hijo amado a morir, de tal manera que se dice que ha sido comprada por su propia sangre. El Padre participa continuamente en la comunión de la iglesia. Y ella funciona principalmente con el propósito de darle gloria. En segundo lugar, vemos al Hijo. El Hijo de Dios también amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Él dio su propia vida por sus ovejas. Ahí Juan 10. Por lo tanto, Dios le ha hecho cabeza de la iglesia. Y se le llama repetidamente el cuerpo de Cristo. Y Jesús ha prometido estar presente personalmente cuando la iglesia se reúne para aprobar su proceso de disciplina amante, ahí en Mateo 18. Y cuando va adelante para llevar a cabo su mandamiento de hacer discípulos de todas las naciones, Mateo 28, 19 al 20, donde vemos la gran comisión. Y finalmente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo inició la iglesia del Nuevo Testamento ahí en Pentecostés, por medio de señales y milagros maravillosos, según vemos en Hechos 2, 1 y 4, y confirmó la inclusión de los gentiles con una actuación semejante, ahí en Hechos 10, 44 al 48. Entonces vemos que también Él introduce a cada miembro en el cuerpo de Cristo por medio de su milagro de la regeneración. Y por medio de la regeneración es como somos incorporados a la iglesia. Esta es la diferencia con el Antiguo Testamento. Y además garantiza su glorificación final. En cumplimiento de las promesas de Cristo, en Juan 14, el Espíritu Santo le otorga poder a los miembros de la iglesia, habita en ellos e ilumina sus mentes a la verdad de las Escrituras que Él mismo ha producido por medio de los profetas y apóstoles. Así de que el Espíritu Santo también obra para promover unidad y paz en el cuerpo, y provee los distintos dones espirituales que la capacita para funcionar adecuadamente. En 1 Pedro 1 al 2 menciona a los tres miembros de la Trinidad, cuando dice que las iglesias por toda Asia Menor fueron elegidas según la presciencia del Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociadas con la sangre de Jesucristo. Ahí tenemos la Trinidad actuando en la iglesia. La entera deidad está profunda e íntimamente involucrada en el origen y funcionamiento de la iglesia. Por lo tanto, nosotros que deseamos ser llamados hijos del Dios viviente, debemos estar involucrados en su iglesia. Y sin duda, las duras advertencias del libro de los Hebreos se aplican hoy a aquellos que desdeñan involucrarse en la iglesia. Dice allí en Hebreos
3:12, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros, ningún corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Pues dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, ahí en Hebreos 10:31. Si de que haríamos bien, hermanos, en recordar que este celoso Dios viviente es aquel a quien pertenece la iglesia. Una tercera descripción de la iglesia que vemos aquí, que Pablo nos muestra en este versículo de 1 Timoteo 3:15, es la columna de la verdad. La columna de la verdad. La primera descripción es la casa de Dios, segunda descripción la iglesia de Dios viviente y esta tercera descripción la columna de la verdad. Este nombre descriptivo de Pablo para la iglesia es columna, que viene del griego estulos. Nos dice que la iglesia realmente sostiene la verdad. O para ponerlo en términos más gráficos o tal vez asombrosos, la verdad de Dios no puede permanecer firme sin la iglesia. Si se elimina la columna de un edificio, como probó Sansón en último acto en el templo filisteo, allí en Jueces 16, el edificio se derrumbaría y la gente que está dentro quedaría herida o muerta. La implicación de las palabras de Pablo es que la verdad caería de manera desastrosa si no existiera la iglesia. Qué importante es esto, hermanos. Por supuesto, ese terrible evento pues nunca ocurrirá. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido que su iglesia se sostendrá siempre. Allí en Mateo 16:18. Él ha ordenado que tanto la verdad como su columna permanezcan firmes para siempre. Ahí en 1 Pedro 1:25 dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. En Efesios 3:21 vemos que dice que Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Pero como las palabras de Pablo tenían el propósito de ayudar a Timoteo a comprender la importancia vital de una conducta recta en la iglesia, también tienen el propósito de convencernos del papel indispensable que desempeña la iglesia en nuestras vidas individuales. Nuestra propia relación con Dios y su verdad está en peligro mortal si la iglesia no ocupa su lugar adecuado en nuestras vidas. Así que cuando consideramos a aquellos que no ven a la iglesia como un medio de crecimiento espiritual, es muy improbable que ellos estén manteniendo la verdad o cultivando una relación significativa con Dios por sí mismos. A la luz de 1 Timoteo 3:15, es mucho más probable que su fe se haya desmoronado. ¿Por qué? Porque han eliminado la columna que sostiene la verdad. Pero, ¿cómo funciona la iglesia como una columna de la verdad? Veamos a continuación 4 maneras en que la iglesia ha sido diseñada para sostener la verdad de Dios. Primeramente, la iglesia sostiene la verdad de Dios a través de la revelación. Dios decidió revelar la verdad del Nuevo Testamento en la iglesia y por medio de la iglesia. Pablo escribe ahí en Efesios 3:8-11, dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que Dios que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. 1 Corintios 12:28 dice que aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas. Esos son los hombres cuyas bocas y plumas
nos trajeron su palabra inspirada. En Efesios 4, 11 y 12 dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de ¿qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí encontramos otra razón por la que la iglesia es vital para tu vida, tanto personal como de familia. Vemos que la iglesia es el lugar donde puedes crecer, donde puede crecer tu fe cristiana, pues es donde Cristo da ciertos individuos como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos hombres tienen una función muy clara: capacitar al pueblo de Dios para la obra del ministerio. Este equipamiento y entrenamiento incluye varias cosas. Por ejemplo, la enseñanza de la palabra. La enseñanza de la palabra. Muchos que asisten a la iglesia abren sus Biblias, pero les cuesta entenderla, ya que algunos pasajes son difíciles de comprender. Y entonces necesitan que alguien les enseñe lo que dice la Biblia y cómo se aplica. Así que es importante asistir a los estudios que se imparten en la iglesia, donde las Escrituras se enseñan claramente. Y si tienen la oportunidad de asistir al seminario, también lo pueden hacer. Allí aprenden, como ya lo dijo el pastor Héctor, aprenden a interpretar correctamente las Escrituras, a interpretar correctamente un texto, para poderlo aplicar bien a su vida. Y entonces la palabra de Dios hace el efecto para lo cual Dios nos la dio. Entonces los pastores en la iglesia son llamados a pensar también, a orar, a enseñar y dirigir a las personas con tal que den los pasos necesarios para su crecimiento y para su madurez también. Por tanto, es importante pertenecer a la iglesia local, donde serás guiado y motivado a crecer. El crecimiento y la madurez están estrechamente ligados aquí en los versículos 14 y 16 de Efesios 4. Dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Deberíamos añadir que los apóstoles y profetas sirvieron solamente como fundamento de la iglesia, según Efesios 2:20, y por lo tanto ese ministerio de revelación no continúa ya en nuestros días, pues la fe ha sido dada a los santos en el primer siglo, según Judas 3, Apocalipsis 22, 18 al 19, y por lo tanto cualquier iglesia que afirme añadir una revelación subsiguiente a las Escrituras, simplemente es una iglesia falsa. Ciertamente esto es cierto del catolicismo romano y de todas las sectas contemporáneas como el mormonismo, los testigos de Jehová, la ciencia cristiana, etc. Así de que una segunda forma en que la iglesia funciona como columna de la verdad es por medio de la proclamación. Por medio de la proclamación. Y aunque la iglesia ha concluido su tarea de revelar la verdad de Dios, continúa siendo el instrumento que Él ha escogido para ¿qué? Para proclamar esa verdad al mundo. Un autor de apellido Kuyper escribió lo siguiente, y cito: la iglesia de Roma está en grave error cuando afirma que la iglesia dispensa la gracia salvadora. También están en error los que no se fijan en el hecho de que la iglesia debe dispensar los medios de la gracia salvadora. Dios emplea un solo medio para impartir la fe al hombre,
y ese medio es su palabra, la Biblia. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Es el sagrado deber de la iglesia proclamar la palabra de Dios. Cuando le place al Espíritu Santo llamar eficazmente a los pecadores por la palabra predicada por la iglesia. Es entonces que los pecadores llegan a ser creyentes. Es por este importante papel de la iglesia en el nacimiento de los creyentes que ella merece ser llamada la madre de los creyentes. Los creyentes son nacidos de Dios a través de la iglesia. Obviamente sigue diciendo, la mayor parte de la proclamación del Evangelio tiene lugar fuera de la asamblea de la iglesia. Pero en las Escrituras siempre es la iglesia la que inicia y sanciona tal evangelismo. De tal manera que, hermanos, nos reunimos aquí cada domingo para prepararnos y salir a proclamar el Evangelio. En Hechos 13, 1 al 3, nos dice que la iglesia de Antioquía ordenó oficialmente a Pablo y Bernabé como misioneros. Y Pablo dijo más tarde que Tito también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación. Dios también ha designado a la iglesia. Dios también ha designado a la iglesia para ser la institución en la cual la palabra de Dios es proclamada a los creyentes. Hechos 2:42 dice que la iglesia primitiva se reunía regularmente para estudiar la enseñanza de los apóstoles. Y en Efesios 4:11 al 12 nos dice que a la iglesia le fueron dados, como ya leímos, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Una tercera forma en que la iglesia funciona como columna de la verdad es a través de la administración. La iglesia también actúa como una columna de la verdad, porque solo en ella el pueblo de Dios puede disfrutar la estructura y el orden que Dios ha concebido para su adoración y crecimiento. Dios nunca ha provisto instrucciones sobre cómo por ejemplo, una organización paraeclesial debe funcionar, mucho menos para cómo las personas pueden adorar y crecer totalmente por sí solas. Pero Él ha revelado un plan exhaustivo con respecto a cómo debe funcionar la iglesia para su gloria y para el bien de sus miembros. Ese plan incluye directrices para el bautismo y la cena del Señor, que son las ordenanzas de la iglesia, para las ofrendas, el liderazgo, la adoración, la predicación, las funciones de los hombres y las mujeres y una multitud de otros asuntos esenciales. Lo primordial es que Dios ha designado que la iglesia sea el contexto en el cual nos trasladamos de la pecaminosidad a la santidad. Así es de que intentar crecer en Cristo fuera de la iglesia es como intentar aprender a nadar sin meternos jamás a la piscina. Una cuarta y última forma en que la iglesia funciona como columna de la verdad es a través de la protección. A través de la protección. La iglesia sostiene la verdad protegiéndola del error. La iglesia juzga la enseñanza de los falsos profetas, declara que son divisivos y renuncia a ellos si persisten en su herejía. Allí en 2 de Juan 9 al 11 dice que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, dice, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. En Romanos 16, 17 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos.
Entonces, cuando una disputa surge entre hermanos, pues la iglesia es llamada a arbitrar su caso y determinar quién está en lo correcto y quién está en lo incorrecto. Esto lo vemos ahí en 1 Corintios 6. Cuando hay una disputa entre hermanos, tenemos que acudir a lo que dice la palabra de Dios. Y dice ahí en 1 Corintios 6, 1 al 6, dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Pero también la iglesia protege la verdad de la influencia dañina de aquellos que viven modos de vida impíos. Pues Jesús dijo que si una persona rehúsa responder a una confrontación reiterada, nosotros debemos tenerle por gentil y publicano. Dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces solo a la iglesia se le da la habilidad y la autoridad por parte de Dios para tomar ese tipo de acción contra el error y el pecado. Y sin ella la verdad queda desprotegida en un alto grado. Este proceso de Mateo 18, de la disciplina en la iglesia, algunos dicen que no la practican porque es falta de amor. Sin embargo, aquí la Escritura nos menciona que la debemos de practicar por amor al hermano que anda en pecado y que no se quiere arrepentir. Es por amor, para sacarlo de su error, que se practica esta disciplina. Pues cuando la columna desaparece, es mucho más probable que la verdad sea tergiversada, comprometida y pasada por alto. Una cuarta y última descripción que se le da a la iglesia es el baluarte de la verdad. El baluarte de la verdad. Ya hemos visto primeramente la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente. En tercer lugar, columna de la verdad. Cuarto lugar, el baluarte de la verdad. Baluarte de la verdad. Y a primera vista, esta descripción de la iglesia parece idéntica a la anterior, pero traduce una palabra griega completamente diferente. Y esta es edraioma. Y esta palabra comunica un matiz considerablemente diferente. A la luz de su etimología y de su aparente semejanza con columna, esa palabra griega probablemente significa fundamento, como indican la mayor parte de las herramientas léxicas. Algunos eruditos han estado renuentes a traducirla de esta manera porque la Iglesia Católica Romana ha usado esa traducción para apoyar la idea de que la verdad procede de la Iglesia. Pero de hecho, la traducción fundamento no otorga validez a esa doctrina católica, porque la palabra no contiene en absoluto la idea de fuente, más bien habla solamente de estabilidad y permanencia. Un diccionario teológico dice esto acerca de otra forma de la palabra usada a menudo en el griego clásico. El adjetivo edraios, derivado de edra, que significa asiento, silla, morada, lugar, originalmente era usado por los hombres en el sentido de sentarse, sedentario, y luego de manera más general para firme, inquebrantable, estable. De esta manera, edraios es usado en asuntos acerca de una certeza
absoluta y de la base final de toda la existencia. La referencia siempre es a algo seguro y permanente en sí mismo. Pero ¿por qué escogió Pablo esta palabra en su intento de ayudar a Timoteo a comprender la primacía y la importancia de la iglesia local? Bueno, Pablo quería que Timoteo conociera que la iglesia es la única institución que Dios ha prometido preservar a lo largo de todos los tiempos. Siempre permanecerá y siempre tendrá éxito sin tener en cuenta los muchos asaltos y catástrofes que la amenazan. Jesús afirmó este hecho en los términos más firmes cuando dijo allí en Mateo 16, 18, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dice que Dios recibirá la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. La verdad de que la iglesia siempre será edificada y bendecida por Dios mismo provee una tremenda fuente de esperanza y confianza para nosotros como cristianos, ¿no? También presenta un argumento convincente para la idea de que deberíamos dirigir nuestra energía, nuestros esfuerzos, principalmente hacia la edificación y el crecimiento de la iglesia local, y no a organizaciones o instituciones fuera de la iglesia, o grupos independientes que quieren actuar y quieren reunirse fuera de la iglesia. Dios ha prometido preservar y bendecir la iglesia, pero nuestros esfuerzos como cristianos en este tipo de instituciones fuera de la iglesia no producirán necesariamente un fruto duradero. Por ejemplo, podemos nombrar las clínicas de consejería que andan por ahí, la escuela para padres también, ¿no? U otros ministerios autónomos e independientes, etcétera. No obstante, si estamos luchando principalmente por y para la salvación de las almas y la edificación del pueblo de Dios, particularmente en el contexto de la iglesia local, pues nuestra esperanza nunca será sacudida porque esas benditas obras continuarán e incluso si la cultura alrededor de nosotros cae en picada, puesto que la iglesia actúa como un fundamento permanente para la verdad de Dios, siempre permanecerá como un lugar emocionante y satisfactorio en el cual servirle. Entonces la iglesia es y será la morada y familia de Dios, el cuerpo amado y profundamente por cada miembro de la Trinidad, la columna indispensable que sostiene la verdad de las Escrituras, el fundamento estable y eterno de nuestro servicio a Cristo. ¿Qué más se podría decir acerca de la importancia de la iglesia que comunicó Pablo en estas 4 descripciones tan vívidas y claras? Solamente queda preguntarnos, hermanos, queda preguntarnos si la iglesia es tan importante para nosotros como lo es para el Señor. Y cómo podemos asegurarnos de que tiene el lugar que le corresponde en nuestras vidas. Parte de tener a Jesús como el centro de tu vida implica unirte y involucrarte en su iglesia. Por tanto, ponte como meta asistir y servir fielmente en la iglesia. Finalmente, hermanos, acompáñenme a ver Hebreos 10, 23 al 25, donde dice, versículo 23, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El libro de Hebreos fue escrito para un grupo de cristianos que estaban sufriendo al vivir en un mundo lleno de retos. La sociedad estaba contra ellos en casi todos los sentidos. Algunos habían sufrido persecución
y todos vivían en una cultura que pensaba totalmente diferente a ellos. Eso parece a lo que vivimos hoy en día, ¿no es cierto? Vivimos en un mundo cuyos valores suelen ser contrarios a la verdad de la palabra de Dios, totalmente. Pero ¿quién nos motivará a vivir de acuerdo con la verdad? No serán los medios, ni tampoco la industria del entretenimiento, ni el sistema educativo, ni la mayoría de los ambientes de la oficina. La motivación para vivir vidas santas vendrá principalmente de la iglesia. Vivir en comunidad también nos anima a servir, a llevar a cabo las buenas nuevas de las que habla Hebreos. Es fácil pensar solo acerca de lo que yo quiero. Este enfoque en uno mismo alimenta ese monstruo interno de nuestro yo. Mientras más lo alimentemos, peor será. Pero la iglesia es el lugar en el que somos motivados a hacer buenas obras con gratitud por todo lo que hacemos, por todo lo que hemos recibido de parte de Dios y con una visión de cómo Dios puede usarnos para avanzar sus propósitos en la tierra. La iglesia, hermanos, nos anima a mirar más allá de nosotros mismos para suplir las necesidades de otros. Como vemos que dice Gálatas 6, 9 y 10. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. De nuevo, es fácil ver que por qué Jesús debe estar en el centro de nuestras vidas, como individuos y como familia. Jesús prometió edificar su iglesia y dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia es importante para Jesús. Si Jesús es el centro de nuestra vida, la iglesia será importante para nosotros también. Dios diseñó a la iglesia para ser el lugar donde serás estimulado al amor y a las buenas obras. Pero Él también la diseñó para ser un lugar donde serás equipado para que puedas experimentar el gozo de la madurez. Así de que, para concluir, hermanos, les animo a involucrarse en el servicio a la iglesia. Les invito a entrar por sus puertas buscando maneras de marcar la diferencia en las vidas de otros. Ya sea que seas maestro, un dador de misericordia, un traductor o un músico, tus dones son necesarios para ayudar a la iglesia a funcionar adecuadamente. Oremos, hermano. Padre Celestial, gracias. Gracias por tu palabra que es viva, eficaz. Gracias por el llamado a servirte. Solo nos queda rogarte que todas estas verdades nos animen a considerar la importancia de la iglesia de Cristo y nos despierte nuestra pasión por ella, considerando que es el lugar que tú has diseñado para ser capacitados, para servir y para ser servidos por otros. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a ser fieles servidores y adoradores tuyos, para la gloria y honra de quien dio su vida por nosotros y prometió edificar su iglesia, Cristo Jesús. Amén.